Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor Elkin. La presentación de nosotros tratará sobre la pedagogía social y la pedagogía del texto en el contexto educativo. Este trabajo está integrado por Giovanni Santa Colorado, Jeffrey Andrés Jaramillo y mi persona, Ángela Lucía Gómez Molina. De la maestría en educación, línea de los derechos humanos, la materia didáctica, actividad 4. Primera diapositiva. En esta primera diapositiva queremos plantear tres momentos de suma importancia dentro de la pedagogía social y la pedagogía del texto en el contexto educativo. El primer momento fundamental es desarrollar las habilidades escriturales. Es fundamental dentro de la pedagogía social y de la pedagogía del texto el desarrollo de esta habilidad, de la escritura. Como segundo momento fundamental es la toma de conciencia del poder de la comunicación, bien sea de la comunicación oral o de la comunicación escrita. Un tercer momento importante dentro de la pedagogía social y la pedagogía del texto, en este contexto educativo, es el desarrollo del contorno de interacción social, porque es a partir de allí que se reafirma el lenguaje. En la siguiente diapositiva vamos a ver la contextualización de los saberes, desde la identificación y la resolución de problemas. También lo planteamos en tres momentos o categorías importantes. El primero es el saber ser, como identificación del sujeto para que surja la motivación en el aprendizaje. El segundo momento es el saber hacer. Y en este saber hacer quisiera citar un grande pedagogo que todos conocemos, hemos leído, grande Jean Piaget, que decía que se aprende haciendo. Entonces es importante ejecutar ciertos procedimientos con ciertas estrategias cognitivas para llegar a conocer realmente. En un tercer momento podemos hablar del saber conocer, saber qué se quiere saber para así llegar a una comprensión y a la resolución del problema. Podemos entonces así pasar a la cuarta diapositiva. La posición personal por parte de los estudiantes referente a la concepción y el desarrollo de competencias. ¿Qué se entiende por una competencia pedagógica? Bueno, pues son los conocimientos y capacidades que el educador debe tener para transmitirle a sus estudiantes, para que estos a su vez desarrollen las competencias en el proceso de aprendizaje. Entonces hay una interconexión entre la competencia pedagógica y la competencia de los estudiantes. Por eso el papel del educador, pero hay que tener en cuenta el autoaprendizaje que se daría, según Vygotsky, en la etapa de un desarrollo independiente. Adelante la diapositiva que sigue. Bueno, entonces vamos a analizar la parte de la pedagogía social y la pedagogía del texto que se aplica en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, en la pedagogía social, tanto en Colombia como en Latinoamérica, debe ser reflejo de una realidad social para solucionar retos de necesidades sociales particulares en cada país. Aquí a qué nos está diciendo, nos están comentando pues este autor del Pozo con respecto a la pedagogía de la manera como se debe aplicar en Latinoamérica y en Colombia. Es que nos están invitando a que nosotros tomemos conciencia de que lo mejor
que pueden tener nuestra juventud es la educación, es una buena educación, que eso es lo que nos están pidiendo, es para que, o nos están invitando, es para que los jóvenes puedan acceder a una buena educación, que tengan una buena educación con calidad, que accedan a una buena educación con calidad. Y eso que lo estamos hablando en este caso en Colombia, en nuestro país colombiano, Colombia. Yo quisiera compartir esta cita textual que dice así: la complejidad educativa, formativa y socioeducativa actual en Colombia y en el mundo supone una apertura académica y comunitaria a los nuevos retos sociales dentro de las lógicas que la política pública vislumbra para un país con infinidad de retos que apuntan a la transformación social. O sea que lo que nos están diciendo es que hayan propuestas, que hayan retos, para que entonces en Colombia sea un país con una buena calidad educativa. Que esto es lo que el gobierno colombiano debería de poner en vista, es la educación con calidad en Colombia. Que aquí en esta siguiente diapositiva hay una parte claramente que dice que la pedagogía social se debe dirigir a una educación como un derecho humano, porque según la Constitución es que la educación es un derecho fundamental. Toda persona tiene derecho a una educación. Y en esto es que nos queremos centrar en esta diapositiva, y es con respecto a la sociedad o a la juventud, llamémoslo así, porque tenemos que mirar más que todo a los jóvenes, niños y jóvenes de estratos bajos, de estratos 1, 2 y 3, que están en condiciones de vulnerabilidad. Esto es lo que el gobierno debe de tener muy en cuenta, que deben de comenzar es con los jóvenes, niños y jóvenes de estratos bajos, para que entonces, ya teniendo unas buenas propuestas y unos buenos retos, entonces ya los niños y jóvenes especialmente tengan derecho a una calidad educativa. Según en la cita del autor Torres Vega, la pedagogía social en la América Latina, concepto que ha estado muy cercano a la denominada educación popular, educación de adultos o educación para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Se pretende instaurar propuestas para la transformación social y educativa de la región latinoamericana, mediante un modelo de sociedad igualitaria sustentada en la formación de un nuevo ciudadano. Por eso es que los niños y los jóvenes tienen que tener su derecho a igualdad con otros niños y jóvenes que de pronto tengan oportunidad de tener una buena calidad educativa en comparación con los que son vulnerables. O sea, que haya una sociedad igualitaria. O sea, que entre todos compartamos conocimientos, compartamos información acerca de la parte educativa, acerca de algunos temas o algunas materias que les estén enseñando, estén impartiendo en este momento en las instituciones educativas. Por eso es que también hay que tener en cuenta a los docentes, que también tienen que estar compartiendo informaciones entre toda la comunidad docente, para que entonces ya la calidad educativa sea lo mejor posible. Y por eso es que se insiste mucho que Colombia debería de ser un país con una buena educación y que se pueda competir ya sea con otros países de Latinoamérica y, ¿por qué no?, con otros países a nivel mundial. Y por eso es que ya se habla algo acerca de la pedagogía de la necesidad, porque eso también está fuera de los ámbitos educativos, para impartir una educación a todos los integrantes de una sociedad donde haga énfasis en los más necesitados.
Por eso es que desde hace muchos años se ha estado insistiendo en una calidad educativa. En años 80, por ejemplo, que estuvo implementado el programa de alfabetización Camina, y desafortunadamente ese tipo de programa fue un fracaso debido a dificultades en la implementación, manejo e implementación de una buena pedagogía del texto. Porque, digamos, de mi punto de vista y teniendo en cuenta a muchos de los autores, Vygotsky, Torres Vega, entre otros, es que una parte fundamental en esto está en la parte lingüística. Porque así como yo estaba comentando ahora en la diapositiva anterior, si todos los estudiantes y hasta los docentes compartimos información, compartimos conocimientos, entonces ya lo que estamos haciendo es que estamos fortaleciendo nuestros conocimientos, teniendo en cuenta todo lo que nos dice los estudiantes o los docentes, que comparten información con toda la sociedad, ya tanto estudiantil como docente. Entonces, una cita del autor Torres Vega, que dice así: existen razones determinantes para fundamentar la constitución de una pedagogía social en Colombia, entre ellas la globalización, la crisis educativa, la violencia, la pobreza, el analfabetismo y el desplazamiento forzado, este último como un fenómeno creciente que se ha agudizado en los últimos años. Desafortunadamente que en muchas partes de Colombia hay mucho desplazamiento, pero ¿por qué no aprovechar o que el gobierno colombiano pueda aprovechar de esas personas desplazadas y que tengan derecho a lo principal, que es la educación como un derecho humano fundamental, para que los niños y jóvenes principalmente, pues, o especialmente, no pierdan ese derecho a una buena educación? Estamos en la siguiente diapositiva. Por otra parte, en los fundamentos psicológicos de la pedagogía, tomamos a un autor muy importante ruso, Vygotsky. Es muy importante en el aula dar prioridad a la psicología de este autor y hablar sobre las zonas de desarrollo próximo y potencial. Y también en el desarrollo de las funciones mentales superiores, propiamente haciendo énfasis en las etapas interpsicológica y la intrapsicológica, y la mediadora entre ambas, que es la etapa de la internalización, ya que no es, según Vygotsky, todo viene de afuera, en el sentido de que la parte social, la interacción social, es la que hace crecer el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje en esta medida es acumulativo. Y los conocimientos previos tienen importancia y son significativos porque estos conocimientos previos son los que aportamos para ir desarrollando las diferentes etapas. Y al llegar a la zona potencial, como el conocimiento es infinito, se irán desarrollando muchísimas etapas de conocimiento o etapas potenciales. De otro lado, en la siguiente diapositiva, al hablar de los fundamentos lingüísticos de la pedagogía del texto, hay que tener muy presente el lenguaje. El lenguaje es un factor principal en un entorno social, porque es que el lenguaje se forma en el entorno social. Entonces, según Vygotsky, en la escuela se construye social e históricamente, porque el lenguaje es producto de una historia. Cuando estamos en un entorno social necesitamos interactuar con grupos sociales. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de códigos. Tiene que haber un emisor y un receptor.
o personas que están escuchando para poder interpretar. Y la comunicación mejor o la más aceptable se daría cuando el emisor y el receptor, los dos están captando el mismo mensaje. Por eso es tan importante la parte lingüística en la pedagogía del texto. En la siguiente diapositiva podemos hablar de los fundamentos pedagógicos y didácticos de la pedagogía del texto. Lo esencial es aprovechar el aprendizaje para afianzar las zonas de desarrollo, ya sean las zonas próximas o potenciales. En cuanto a la didáctica, podemos decir que es el fundamento de una buena pedagogía. Lo conocemos muy bien quienes estudiamos, quienes enseñan, quienes tienen una labor pedagógica, educativa, que sin una es muy difícil hacer una excelente pedagogía. Existen excelentes profesores con muchos conocimientos, con muchas maestrías, pero que a la hora de transmitir esos conocimientos no tienen una buena técnica educativa, una herramienta didáctica. Es por eso que no se llega a un buen fin en ese proceso pedagógico. Entonces es de recalcar que la didáctica es fundamental para un buen ejercicio pedagógico. Seguimos con las aplicaciones de la pedagogía social y de la pedagogía del texto. Hablamos del trabajo colaborativo, y es que el trabajo del aula ya de por sí es un trabajo colaborativo. Hablar de un trabajo de aula es implementar una pedagogía social y utilizar la pedagogía de Vygotsky en las zonas de desarrollo potencial. Ya se están aplicando elementos que producen desarrollo del aprendizaje. Podemos así pasar a la siguiente diapositiva hablando de las reflexiones personales, acuerdos, desacuerdos y experiencias. Adelante, Jeffrey. Gracias, padre. Aquí esto va dirigido al docente y a los compañeros de la maestría en educación, que los invitamos a que en el foro puedan leer nuestras respectivas reflexiones con respecto a los temas que hemos estudiado en esta materia de Pedagogía Didáctica 4 y teniendo en cuenta las actividades 2 y 3. Entonces, mis compañeros, el padre Giovanni, compañera Ángela y mi persona, publicamos en el foro nuestras reflexiones y los invitamos, vuelvo y reitero la invitación, para que ustedes hagan la respectiva retroalimentación, comenten o opinen o algunas ciertas críticas que ustedes quieran publicar con respecto a las reflexiones que están publicadas en el respectivo foro. Finalmente, para llegar a una conclusión, analizamos mucho el enfoque constructivista, la pedagogía en el enfoque constructivista. Y finalmente es preciso señalar la importante contribución que se ha venido haciendo desde la psicología cognitiva, la nueva epistemología, la lingüística y la ética comunicativa para la construcción de una pedagogía. Esto nos lo dice el autor Tamayo Valencia. Y ahora tenemos la lista de nuestras referencias, de lo que consultamos, como pueden verlo acá, y les agradecemos muchísimo la atención prestada, esperamos su retroalimentación en el foro, que estén muy bien y muchísimas gracias y una feliz noche.